Bienvenidos al canal que dice la Escritura. Si amas la palabra de Dios y quieres profundizar en su mensaje, este canal es para ti. Aquí exploramos las Escrituras con claridad y pasión, descubriendo juntos lo que Dios nos quiere decir. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estudio, reflexión o enseñanza. Si este video te bendice, compártelo con otros para que más personas conozcan la verdad de la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Descúbrelo con nosotros. Saludos, qué bueno saludarles en este día y poder compartir con ustedes algún consejo bíblico. Quiero decirles que en el ambiente religioso se oyen muchas cosas. Y en el mundo hay muchas religiones. La religión es el medio por el cual el hombre busca de Dios. Eso es religión. Los medios que los hombres utilizan para buscar de Dios, la religión. Pero dentro del ámbito religioso y de las religiones existentes, desde mi punto de vista, solamente hay una religión verdadera. Y esa religión verdadera es el cristianismo. Yo sé que cualquiera que me esté escuchando puede tener diferentes opiniones, pero quiero hablarles desde mi punto de vista. Ahora, en la religión llamada el cristianismo, todos entendemos que fue fundada por Jesucristo y que Jesucristo, que era el verbo de Dios, que existía en la eternidad, se encarnó, se le preparó un cuerpo, un tabernáculo y vino a la tierra y fundó su iglesia. El término iglesia es congregación. Así que Jesús funda una congregación y la deja en el mundo para que siga predicando el evangelio, para que todo aquel que cree en el evangelio de Jesucristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese grupo llamado iglesia, porque en la Biblia no hay tal cosa como una denominación verdadera. Esos nombres denominacionales los pusimos nosotros los hombres acá. Pero Jesús fundó una congregación, una iglesia. ¿Cómo tú te afiliabas a la iglesia? Bueno, basado en lo que Jesús dijo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y reciben el don del Espíritu Santo. De manera que el que se une a la iglesia es el que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Esa persona que a través del sacrificio de Cristo, pero eso no es lo que voy a estar hablando ahora, recibió el perdón de los pecados como un regalo, como un don gratuito, porque esto al hombre no le costó nada, sino que la salvación es a través de Jesús, es pura gracia, un favor inmerecido, se afilia a la iglesia a través del arrepentimiento. Pero cuando esa persona se afilia a la iglesia, entonces mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Una vez una persona se afilia a través del arrepentimiento y el perdón de los pecados, pues Dios lo sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras de la herencia en las que vamos a participar, pero es el anticipo. Todo el que acepta a Cristo como su Salvador es sellado con el Espíritu Santo y Dios lo constituye en su Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Decir otra cosa es decir mentira y engaño. La persona se hace hijo de Dios a través del arrepentimiento y es sellado con el Espíritu Santo. Recuerden que eso es un don, pura gracia, de manera que no es basado en los requisitos de los seres humanos.
porque sean mejores o porque sean peores o porque aquel cualifica y aquel no cualifica, no. Es todo basado en la fe en Jesucristo. El que no tiene el Espíritu Santo es que no es iglesia, punto. No es iglesia, no es congregación. Si hay alguien que pretende ser religioso y decir que le pertenece a Jesús, pero nunca se ha arrepentido de su pecado aceptando a Cristo, no ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y Pablo dice bien claro que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Ahí es lo que vamos a empezar con esta observación y este pensamiento. Ahora, en el mundo entero, en toda la religión cristiana, todas las denominaciones, hay personas que son iglesias. Gente que han hecho lo que Dios les mandó, arrepentirse de sus pecados, y una vez la convicción fue verdadera, fueron sellados con el Espíritu Santo. Esos son iglesias. ¿En qué denominación están? No están en una en particular, están en todas las denominaciones. Si han hecho el proceso del paso que Dios les mandó, Dios los selló con el Espíritu Santo y son iglesias. De manera que la iglesia no es una denominación ni es un grupo en particular. La iglesia está en el mundo entero, en todo lugar donde se invoca el nombre de Jesucristo, porque no tiene que ser un templo, porque iglesia no es el templo, iglesia es el cuerpo de Cristo que Jesús está reclutando a través del arrepentimiento y sellado con el Espíritu Santo. Esa es la realidad. Ahora, si hay un grupo religioso que se proclama decir que ellos son la denominación verdadera o la religión verdadera, ese grupo es un grupo de apostasía. Ese grupo está mintiendo porque ese grupo ha caído en el error predicando otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Eso fue lo que pasó con los judíos, que querían predicar un evangelio basado en los méritos de las obras de la ley. Y eso es otro evangelio. El evangelio verdadero lo predicó Pablo y es basado en la fe en Jesucristo, sellado con el Espíritu Santo. Esas personas que dicen que su denominación es la religión verdadera son también falsos profetas, falsos mensajeros, y es una religión basada en la falsedad, no es verdadera. Es una secta, Esa religión y ese grupo llamado la religión verdadera es una secta. No le crean a ese tipo de personas. Ahora, es un hecho, y es un hecho bien lamentable, que por causa de los malos testimonios que circulan dentro de los grupos religiosos llamados cristianismo, las escrituras, la verdad de Dios a veces es cuestionada, porque la gente ve todas las patrañas de esos grupos y entonces cuestionan el evangelio completo, como si fuera Dios el que envió esos grupos, y no es así. Ahora, cuando hablamos de Dios estamos hablando de la verdad, y cuando hablamos de la iglesia verdadera, estamos hablando de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia cristiana, la congregación, que es la iglesia verdadera, la congregación de Cristo, ellos predican la verdad. Esto es lo que la palabra dice, que ellos prevalecen en la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Eso lo dice Juan 2:21. O sea, cuando usted escucha una mentira, esa mentira no procede de la verdad. Porque la verdad el cristianismo está basado en la verdad y Dios está basado en la verdad. También es sabido que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y eso se encuentra en 2 Corintios 13:8. Jesús dijo: yo para esto he venido y he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. De manera que Jesús, el mensaje de Jesús es verdad y es verdadero. Si alguien no predica la verdad, es un impostor. De hecho, la Biblia afirma que la mentira tiene un padre. La mentira tiene un padre.
Mire cómo dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y mira lo que dice ahora, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás no hay verdad. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que cada vez que usted ve un grupo religioso hablando mentira, tiene un padre. Y ese padre es Satanás, porque el padre verdadero de toda dádiva es Dios, y Dios siempre habla con la verdad. Solamente la verdad puede hacer libre a los seres humanos. De manera que Jesús atribuyó el origen de la mentira a Satanás, indicando que no solamente es mentiroso, sino que todas las mentiras provienen de él. Esto implica que la mentira no es solo un acto aislado, sino una manifestación del carácter de Satanás. Jesús afirma que Satanás no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. En él no hay ninguna verdad. No hay una verdad que se pueda manifestar. Así que hay un contraste directo entre Dios, que es la verdad y que es la fuente de la verdad, y Satanás, quien distorsiona y miente. Según la Biblia, la mentira no es solo un comportamiento negativo, sino que refleja una desconexión de Dios, quien es la verdad. Quienes practican la mentira están, en cierto sentido, alineados con las características del diablo. Cada vez que usted ve a un grupo religioso hablando mentira, créalo, está alineado con Satanás. Así que, cuando alguien se constituye mentiroso, ¿verdad? Y la pregunta entonces sería, ¿cuándo es que alguien se constituye mentiroso? Bueno, una persona se considera mentirosa y un grupo religioso, pues estamos hablando de la religión, se constituye mentiroso cuando miente en forma habitual o recurrente. Habitual o recurrente, es decir, que cada rato que miente. Es decir, cuando adopta la mentira como un patrón de conducta o una característica de su forma de interactuar con los demás, que siempre está mintiendo, pues ese se constituye en un mentiroso. Ahora, fíjense, un mentiroso no se constituye ni se define solo por decir mentira, sino por la intención y la persistencia en ese comportamiento como parte de la identidad o manera de relacionarse. Entonces, cualquiera puede hablar algo que parece una mentira, pero fue un error. Y eso se puede entender. Pero una persona que constantemente, continuamente, y una religión que constantemente y continuamente miente, entonces se constituye una religión mentirosa. Cuando alguien dice algo que no es verdad, inconscientemente, es decir, sin saber que está equivocado, no se le puede considerar un mentiroso, ya que no había intención inicial de engañar. Sin embargo, ahora hay que aclarar, sin embargo, si luego se da cuenta de que lo dicho no es cierto y a pesar de ello persiste en afirmarlo, entonces sí se convierte en una mentira consistente. Puede ser que haya dicho algo equivocado, pero si sabiendo que está equivocado, que es una mentira y que un error persiste, entonces se constituye en una religión mentirosa, en una persona mentirosa. En este caso, la persona pasa de error genuino a una mentira deliberada, ya que tras conocer la verdad decide ignorarla y seguir transmitiendo información falsa. Este comportamiento podría calificarse como deshonesto porque incluye un elemento de intencionalidad en manera de engaño, incluso cuando sabe que no es correcto. Es decir, ya la persona dejó de ser algo, ¿verdad?, casual, sino que se constituye en un mentiroso, o la religión sigue afirmando cosas que no son ciertas, pues una religión mentirosa. Cuando una organización religiosa persiste en anunciar profecías que no se cumplen, y aquí es donde yo quiero llegar. Si un grupo religioso persiste y persiste y persiste en anunciar profecías
que no se cumplen, es válido reflexionar sobre varios aspectos, tanto desde una perspectiva ética como teológica. Si alguien inicialmente dice algo falso sin la intención de engañar, técnicamente no se considera una mentira en ese momento, ya que falta la intencionalidad de engañar, que es esencial para definir una mentira. Sin embargo, y ahora es donde entramos, si posteriormente esa persona o ese grupo religioso persiste en la falsedad, a pesar de saber que no es verdad, en este momento sí se convierte en una mentira. Esto se debe a que al persistir la persona adquiere la intención de sostener algo falso, lo que implica un acto consciente de engañar o distorsionar la realidad. Por lo tanto, la clave está en el momento en que la persona toma conciencia de la falsedad y decide continuar manteniéndola. En ese instante, lo que antes pudo haber sido un error o desconocimiento se transforma en una mentira deliberada. De hecho, hay grupos religiosos que dicen profecías incumplidas y entonces las siguen manteniendo para mantener a sus seguidores. Eso bregan psicológicamente. Ahora, la Biblia tiene una manera de evaluar el cumplimiento. Y eso se encuentra en Deuteronomio 18:22. Si alguien habla y dice que es el nombre de Dios y no se cumple, Dios no ha hablado. Dios no ha hablado, tan sencillo como eso. Ahora, quiero hablar de la religión llamada los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová es una organización que empezó aproximadamente en el año 1800, para poner una fecha 74, que fue donde dieron la primera profecía Russell, que no fue cierta. Pero en el 1931 tomaron el nombre de Testigos de Jehová. Ahora, vamos a ver el comienzo de esta religión. Esta religión empezó con Carlos Russell, quien perteneció a una organización protestante y luego empezó a hacer estudios de la Biblia. Y lo primero que Carlos Russell dijo fue que Cristo venía en el 1874. Naturalmente esperaron 1874 y Cristo no vino. Al igual que Russell, había muchos grupos religiosos que dieron fecha, como los adventistas, que Miller dijo que en el 1844 venía Cristo, esperaron y no vino. Esos son los adventistas. Pero los Testigos de Jehová y los adventistas son primos hermanos, están bien unidos. Así que una vez no viene, entonces luego dice que Cristo venía en el 1914. Ahora, Russell no solamente decía que Cristo venía en el 1914, Russell decía que en el 1914 la cristiandad se iba a destruir, que el gobierno iba a caer y que Armagedón iba a empezar. Todo eso lo dijo el líder de los Testigos de Jehová. Llegó el 1914 y Russell sufrió la decepción de que Cristo no vino. Pero, aún sabiendo que había dado una falsa profecía, en vez de retractarse y admitir que fue un error, entonces dijo que Cristo sí vino, pero espiritualmente, y que fue entronizado espiritualmente. Lo cual es una mentira total, porque Cristo fue entronizado cuando fue resucitado y subió en gloria. La Biblia claramente dice que en ese tiempo Cristo fue sentado a la diestra de Dios como Rey y Señor, hasta que pusiera a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero Russell dijo que vino espiritualmente. En otras palabras, como vino espiritualmente, no se ve, no se vio. Una venida que no se ve. Y entonces yo puedo entender que una persona con deseos de poder y de engaño pues tratara de preponderar esa mentira. Lo que no puedo entender es cómo gente aceptaron esa mentira cuando no se vio la venida de Jesucristo. Pues miren, hermano, muchos creyeron esa mentira porque hay gente ingenua y crédulos. Ingenuos que cualquiera los engaña
y crédulos que creen cuanta cosa le dicen. Por eso siempre están en el error y en el engaño, y por eso no pueden echar para adelante ni ver la verdad para que sean libres. De manera que entonces Russell dijo un montón de cosas. Luego en el año 1916 muere Russell y lo sustituye el juez Rutherford. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Rutherford llega, que es el sustituto líder de los testigos de Jehová, Russell dijo que en la década del 1920 iba a ocurrir algo extraordinario, y lo escribió en el libro Millones que ahora viven no morirán jamás. ¿Qué fue lo que Russell dijo? Bueno, él dijo que los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, serían resucitados y gobernarían la tierra desde Jerusalén. Ellos venían a la tierra resucitados en la década de los años 20. Como no ocurría nada, a Russell, que era un hombre brillante él, se le ocurrió la magnífica idea. ¿Cuál fue la idea? De hacer una casa llamada la Casa de los Príncipes en San Diego, California. Y esa casa se hizo con el fin de decir, creemos todavía que los príncipes vienen, van a resucitar los patriarcas y los vamos a hospedar aquí. Pues miren, hermano, el cuento largo o corto, Russell se fue a vivir a esa casa, vivió toda su vida en esa casa y murió en esa casa. ¿Y saben qué? Los patriarcas no resucitaron. Otra mentira más. Otra mentira y otro engaño. Muchos dejaron la organización, pero otros que son crédulos, ingenuos, siguieron en esa organización aceptando las mentiras. Después vino otro líder llamado Frank, porque esto es a través de la historia de los testigos de Jehová. Y Frank dijo que en el año 1975 terminaría los 6,000 años de historia de la creación. Por tanto, si en el 1975 termina los 6,000 años, pues entonces viene el milenio, el inicio del milenio, con el fin del sistema mundial. Y aunque no lo dijo directamente, lo dieron a entender, yo tengo libros que lo dicen, se declaró oficialmente una fecha definitiva. La expectativa se fomentó a través de publicaciones y discursos que decían que en el 1975, que venía luego el milenio, ocurriría la guerra de Armagedón. Ellos tienen un juego con esa guerra de Armagedón. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, pasado dicen otra. Miren, la realidad es que si yo fuera una persona sin concepto religioso y un testigo de Jehová me paga y me dice que quiere darme unos estudios y yo voluntariamente acepto estudiar los estudios de los testigos de Jehová, lo primero que le pregunto es cómo fue fundada su religión. Y lo segundo que le pregunto es si ellos creen verdaderamente que en 1914 vino Cristo. Si ellos me dicen que sí, yo digo, muéstramelo a través de la cronología, de la historia, de los arqueólogos, de las fuentes informativas fidedignas, que eso fue verdad. Y usted va a encontrar que eso no existe, que todo eso son mentiras, porque las fechas que usaron los arqueólogos y los estudiantes de la historia dicen que no fue ese tiempo lo que ocurrió, unos eventos de destrucción del templo antes. Así que en 1975 pasó. Muchos de los testigos, he escuchado que algunos vendieron sus casas, dejaron trabajo, porque en el 1975 venía Armagedón. Tienen un miedo al Armagedón total. Le temen al Armagedón y ese es el mensaje que los tiene todo el tiempo, la cuña, siempre de los líderes, para que ellos vivan bajo el temor y la incertidumbre. También dijeron que como en 1914 vino Cristo espiritualmente, la generación esa, conforme a Mateo 24 y Marcos 13 y Lucas 21, esa generación no pasaría. Ellos fueron tan atrevidos que dijeron que una persona de 15 años que haya podido estar en el año 1914 y ver los eventos,
esa persona no pasaría. Y el término de tiempo de esa generación fue 70 a 80 años, conforme al Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. De manera que ellos dijeron, una persona que tenga 15 años en 1914, si la generación es de 70 a 80 años, usted saque número a ver hasta dónde llega, pues esa generación no va a pasar. Bueno, llegó la fecha de 70 a 80 años, no ocurrió nada, entonces extendieron. No, una persona que nazca en el 1914 y haya oído, no pasará. Y pasó y no ocurrió nada. Entonces, como ya están en un callejón sin salida, llenos de mentiras y engaños, porque eso es mentira, hay que ser tonto para creer cosas así. Se le ocurrió la gran idea de lo traslapado, que el que ha leído eso entiende. No fue los que con esta persona, después los traslapados hoy día, 2024, ya no existen. De manera que han jugado un juego de mentira y de engaños a sabiendas con el pueblo que le sigue y no ha ocurrido nada. Ellos dijeron que, especialmente Frank, que en el 1935 terminaría, y hay un montón yo los he leído, de libros de ellos que decían que en 1935 terminaría la elección de los ungidos. Es decir, que para ser ungido, el año que terminaba de elegir a los ungidos era en 1935. De manera que si una persona va a ser ungida para el 1935, tuvo que haber sido ungida ya teniendo 20 años, que haya sido una persona convertida, bautizada para poder ser ungido. Esa generación ya pasó. Ahora, ¿verdad? Después de eso, introdujeron la gran muchedumbre también en ese tiempo, y el llamamiento celestial fue hasta el 1935. Y ahí estaban el cuerpo gobernante, que yo personalmente creo que ellos no son los que dirigen la organización. Esos son la presentación. Pero yo creo que tras bastidores, pero yo no tengo para afirmar, pero es una percepción mía, que tras bastidores hay unas personas que son inversionistas, que conocen de dinero, de negocio y de todo, y se han lucrado totalmente bajo esa organización. Ahora, los del año 1935, pues tampoco ocurrió. Entonces, más recientes están aceptando que otros ungidos jóvenes entren al cuerpo gobernante, cuando habían dicho que era hasta el 1935. Yo creo que han mentido. Ellos primero decían que las personas no debían de afeitarse, los hombres, debían afeitarse el rostro, porque eso venía de Dios a ellos, ¿sabes? Ahora cambiaron la luz y dicen que ahora se pueden dejar las barbas. Primero decían que las mujeres no salieran en pantalones a predicar, ahora cambiaron la luz y las mujeres salen a predicar. Cada rato se les ocurre algo nuevo. Y ahí está el asunto de la transfusión de sangre. Y ahí está que manden a sus hijos a la prédica, que no los manden a estudiar. Entonces tienen un sinnúmero de personas y de jóvenes inutilizados, impotentes, no crecientes, cuando la Biblia dice que la persona debe de trabajar 6 días, debe trabajar, y el séptimo día lo descansa, y son unos vagonetas en cada esquina, haciendo nada, bochinchando, porque tú pasas por el lado y ellos lo que hacen es hablar y hablar y hablar, llenos de engaños y llenos de mentiras. Dios no puede mentir, porque su naturaleza es santa, su carácter es inmutable,
su propósito es divino y la mentira proviene del mal. Hay mandamientos que dicen, uno de los mandamientos dice, no mentirás. Ahora escuchen, para que un incendio se mantenga creciendo, es necesario que los elementos que lo activan estén presentes. De igual manera, para que las mentiras sigan predicándose, es necesario que el combustible, que son los ingenuos y crédulos, la sigan propagando. Es una religión totalmente mentirosa. Yo les pregunto a los testigos de Jehová desde este lugar, díganme una sola profecía que ustedes hayan dicho que se haya cumplido. Una sola. Una sola que se haya cumplido. Ahora están diciendo que Rusia es el rey del norte, que viene contra el pueblo de Dios que son ellos. Todo eso son falacias. Déjenme decirles que el rey del norte ha cambiado ya de posición como 3 veces. Primero era el diablo, después otro país, después otro y ahora es Rusia. Cada jato, y ellos se creen todo eso, los incrédulos, los ingenuos y los crédulos. No se dan cuenta que lo están engañando, te están usando. Tú eres una bayoneta ahí. Tú eres un títere en las manos de esa gente. Ellos viven en una ciudad lujosa con un montón de crédulos metidos allí, trabajando sin el salario justo. Se supone que los hombres, mujeres y organización de Dios sean los justos, los que paguen correctamente al trabajador, al que labora. Estos pisotean y por la insensatez de ellos los humillan con unos salarios que no son reconocibles. Si llegan a viejos, cuando salgan, no van a tener de qué vivir. Yo me imagino que ellos también son los que al gobierno de Satanás, que es el gobierno que gobierna los mundos, como ellos dicen que es de Satanás, son donde cogen los cupones, donde cogen las ayudas, donde usan sus hospitales, donde usan sus escuelas, donde usan sus calles, donde usan sus plazas. Pero es el gobierno de Satanás. Miren, despierten. Despierten ya, por favor. Razona. Estudia, chequeate a ver si eso es verdad. Analízalo. ¿Qué te cuesta sacar un tiempo para hacer todo eso? No te sigas engañando. Y tras ese cuerpo gobernante, hay unos soplapotes que se pasan hablando por las redes un chorro de disparate. Que yo los escucho y yo digo, Dios mío, pero ¿dónde estudian esa gente? Bueno, yo confío que tú hayas entendido este mensaje. Bendiciones. Ya pronto estaré hablando un tema que te va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga.